En este video te quiero contar cómo superé el miedo y la ansiedad en mi negocio, de quedarme atrás, de no lograrlo, de no creérmela, el miedo a caer, el miedo a la comparación y poder callar mi mente y estar tranquilo después de 8 años de negocio y haber hecho 12 millones de dólares. Y por más que este canal sea crudo y sin dopamina, contándote mis reflexiones o mis experiencias de negocios, quiero darte un poco de prueba sobre mí, de por qué escucharme. Así que voy a dejar el celular por acá, ahí ajustado, para que podamos hablar y darte un poco de intro sobre mí, que me conozcas. Em, Mi nombre es Marco Rassetti, llevo 8 años en los negocios online. Básicamente he escalado mi negocio a el mes pasado 561 mil dólares cash collected cobrados. Ese es solo uno de mis negocios. Tengo múltiples negocios que en total sumados a este son unos 150 mil dólares extras al mes. He escalado más de 303 negocios de coaching, infoproductos o servicios a 10 a 100 mil dólares al mes, que generaron 313 millones de dólares. He invertido millones de dólares en prueba de error, desarrollo, en las mejores mentorías del mundo, hasta 50 mil dólares por un día con Hormozi. Y en este canal, que este video sorpresivamente es relacionado a negocio, pero un poco distinto a lo que suelo hacer, lo que quiero es compartirte qué es lo que me está funcionando para escalar mi negocio al millón de dólares al mes, que para ojalá el momento que estés viendo este video en unos meses ya lo haya pasado. Y simplemente este canal es como eso, o sea, es como si tú me tuvieras al lado compartiéndote mis reflexiones, mis ideas, mis conocimientos, mis aprendizajes. Y es todo desde mi experiencia y no van a ser videos muy guionizados. Van a ser, voy a tener un outline o una estructura o probablemente el hook como lo que intenté más o menos hacer al inicio del video. Pero eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, en resumen, volviendo a la idea del video, en este video te voy a mostrar cómo superé el miedo y la ansiedad en mi negocio después de venir de un retiro de 5 días sin celular, un retiro espiritual muy bonito. Y eso es una pequeña intro sobre mí, una pequeña intro sobre el canal. Y va a ser poco para mí, Nico, sin edición, casi sin miniaturas probablemente. Y lo voy a llevar prácticamente yo, o sea, mi equipo me va a apoyar bastante poco en esto y va a estar más controlado por mí para que podamos tener una conversación un poco más natural y nada, eso es un poco sin dar más vueltas y sin aburrirte. Pasemos ahora sí al tema del video, pero para que sepas qué esperar en este canal de vuelta. Te voy a estar compartiendo todo para que escales tu negocio a 100 mil al mes o lo que yo estoy haciendo para escalar a un millón de dólares al mes y que lo copies y para el momento que estés viendo estos videos ojalá haya logrado o estar más cerca cada vez más de lograrlo. Entonces, como te dije, básicamente acabo de volver de un retiro de 5 días sin celular, espiritual, y donde revisé toda mi vida o mi negocio haciendo autorreflexión o cuestionamiento con varias preguntas. Y dividí un poco este video o los bullet points en ciertas categorías. Primero la parte de mente, pensamiento y control mental. Entonces, básicamente lo que hice, no sé si conoces, pero hay un concepto que se llama IFS, que me lo presentó mi mujer, y es el trabajo de partes y ver las distintas partes de tu cabeza o de tu mente eh, como partes, como personas, e interactuar con ellas como personas. Entonces, a mí me gusta ver ajedrez cada tanto, y el mejor ajedrecista del mundo, creo que incluso la historia podría ser, es Magnus. Magnus Carlsen, algo así se llama. Tampoco soy súper fan del ajedrez, pero algo así es el nombre. Entonces, lo que hice fue etiquetar a mi parte de la cabeza. La alarma me cortó la grabación y quería que sea toda fluida, pero bueno, como todo en la vida, todo es imperfecto y nada sale exactamente perfecto, sobre todo en este canal que quiero que sea bastante como relajado y natural y crudo, como si estuviéramos charlando acá en mi casa. Y de vuelta, o sea, con un poco de outline del video de qué voy a hablar, pero nada muy ionizado y prácticamente sin cortes de edición ni nada de edición. Es para los que quieren cero dopamina, pero lo crudo y real de tener un negocio de un millón de dólares al mes o estar escalando a eso. El mes pasado, 561 mil dólares. Entonces, de vuelta, le puse a esta parte de mi cabeza Magnus como si fuera un ajedrecista porque yo como que identifiqué que mi cabeza estaba constantemente jugando ajedrez en algún sentido, ¿no? O sea, como que estaba constantemente
en algún sentido yendo de acá para allá y como que dije como, ok, como que, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué mi cabeza no podía quedarse tranquila? ¿Por qué mi cabeza no podía como parar de pensar? Y entendí al reflexionar alrededor de eso que mi cabeza no podía quedarse tranquila o no podía parar de reflexionar porque tenía miedo. Entonces, como que en algún sentido, como que yo había aprendido que la única forma de poder como sostener el crecimiento en mi negocio o reducir el miedo en mi negocio era estar constantemente pensando. Y entonces entendí que esa parte ajedrecista de mi mente, porque yo le digo ajedrecista porque es como que está pensando siempre en qué puede pasar, ¿no? Entonces, si pasa esto en el negocio, yo voy a hacer esto. Si pasa esto con este cliente o persona en mi equipo, voy a hacer esto. Y está como siempre anticipando problemas y potenciales soluciones a esos potenciales problemas. Y hay una frase que me gusta mucho y es la de, mi vida ha estado lleno de tragedias que nunca sucedieron. Y es como el 90 o 95% de las cosas que pensamos malas que van a pasar no pasan. Y de vuelta, entonces entendí que Magnus, que es esta parte mía interna, que yo la etiqueté como la parte ajedrecista, muchas veces lo que tiene es ansiedad. Y ese desenfoque o desconexión del momento presente, al estar en mi mente, llega por no tener ese control de mis pensamientos. Y creo que si bien me ha traído muchas buenas ideas y por eso no quiero desmeritar a Magnus o no quiero como quitar la autoridad o odiarlo, rechazarlo, reprimirlo, tengo que entender que simplemente Magnus está ahí para un propósito y es ayudarme a crecer. Pero no puede ayudarme a crecer, o no puede ayudarme, mejor dicho, si no me deja disfrutar del momento presente, porque siempre estoy pensando y sobre todo entendiendo que ese pensamiento viene desde el miedo, la carencia o como sí, la ansiedad. Entonces, lo que quiero decir con esto es eso, ¿no? O sea, es como básicamente el desenfoque o la desconexión del momento presente llega por no tener control de los pensamientos de Magnus y entender que simplemente puedo tener a Magnus en mi cabeza, pero puedo simplemente anotar los pensamientos o ideas, tipo, y ya está, y seguir adelante. Entonces, hay dos tipos de cosas, ¿no? Hay justamente como pensamientos que son ideas y pensamientos que son miedos. Y así lo etiqueté yo en mi cabeza, en lo que me mantenía todo el tiempo en mi mente y no podía no estar presente. Entonces, en lo que son pensamientos que son ideas, las ideas son simplemente ideas y no tienen etiquetas, no son buenas o no son malas, son simplemente ideas. Y las ideas las anoto y chao, y sigo adelante, es como listo. Ya anoté la idea, no necesito seguir pensando en ella, la podré desarrollar luego. Y si tengo ideas de cómo desarrollarla, puedo también anotar eso y seguir adelante con mi día. Y las preocupaciones son planes neutros. Entonces, al fin y al cabo, es como la parte de preocupaciones son simplemente planes o estrategias que puedo implementar ante contingencias. Entonces, simplemente si algo me preocupa o le tengo miedo a algo o algo me está generando ansiedad, por ejemplo, siendo completamente vulnerable, o sea, acabamos de cerrar $561,000 el mes pasado y quiero apuntar a hacer 700,000 este mes, pero también tengo miedo de que por alguna razón volvamos a caer hacia abajo o no podamos sostener esto y todas esas creencias que todo el mundo tiene solamente cambia la escala en la que las tienes, ¿no? O sea, es como que para mí no entra en mi mente no hacer, no sé, 100,000, $200,000 al mes. Para mí me deprimiría haciendo eso. Pero hay personas que yo, Marcos, de hace 6, 8 años, tendría miedo de sostener $10,000 al mes o de llegar a $10,000 al mes. Entonces es como las creencias o miedos no desaparecen, simplemente cambian en su volumen y tenemos que aprender a gestionarlas. Y es como entender que de vuelta, lo que son ideas las anoto y lo que son preocupaciones también las anoto y anoto los planes de contingencia y aplico la neutralidad y le quito los miedos y le quito lo que sería como la, la parte como de eso, de una preocupación o etiquetarlo de forma negativa y verlo simplemente como un miedo, como lo que es. Entonces, lo que hago es agradecer eso, agradecer a mi mente brillante, abrazarla, no reprocharle, decir, ay, no puedo estar presente, sino como gracias por darme ideas, gracias por darme planes, gracias por darme contingencias y sigo adelante. Los anoto y sigo adelante. Y lo que hago es que me compré un librito que estoy empezando a hacer journaling. Aparte me parece como muy sexy tener el journal de Moleskine todo negro, no sé por qué. Y lo que hago es como anotar distracciones.
Entonces lo trato como un journal de distracciones y ahí es donde anoto toda la parte de miedos, ansiedad, contingencia y toda la parte ejercicista. Y también anoto las ideas, entonces anoto las dos cosas y uso una página para uno, una página para el otro. Y cada vez que le doy switch es una página y una página. Entonces la izquierda son ideas, la derecha son preocupaciones o planes o contingencias. Y lo que anoto es incluso con la comida, ¿no? Una de las cosas que estoy tratando es de comer menos dulce. eh, y entendí que parte de la comida, de comer mucho, sobre todo dulce, viene de la escasez que tenía creciendo, de decir, no, no siempre hay dulce disponible de lo que a mí me gusta y tengo que pelear con mis hermanos por comer ese dulce porque si no se lo comen ellos y tampoco está disponible cuando yo siempre quiera. Entonces mi mente inconsciente era como que tenía esta escasez de esto no está disponible de vuelta, o alguien te lo va a sacar, necesitas comértelo rápido. Entonces comía rápido y mucho y empecé a hacer journaling sobre eso, de por qué quiero comer esto. O sea, realmente, tipo, ¿me gusta el dulce? O simplemente, tipo, digo que me lo merezco o tengo escasez de eso. Entonces es como lo estoy haciendo de forma inconsciente o consciente y hago journaling a través de eso. O si quiero hacer como un cheat meal de algo, me lo anoto en el journal y por ahí lo hago de más tarde. Y si no me da ganas, no lo hago. O sea, una regla que me llevé de Warren Buffett es que él lo hace con las cosas que quiere comprar. Cuando quiere comprar algo lo anota y si en 1 o 2 semanas creo que es, lo revisa y no sigue siendo relevante, no lo compra. Porque a veces comemos o compramos por emoción o impulsividad. Em, Fuera de eso, entonces lo que hago es anotar eso como distracciones de comida, de mi negocio, de mi familia, de mi peso, de mi cansancio, de mi aburrimiento, facturación, finanzas, juicios, conversaciones internas, ansiedades, miedos, o incluso de WhatsApp. O sea, lo que hago es como básicamente como responder mensajes de WhatsApp intentando estar cerca del journal para notar qué conversaciones o personas me disparan ciertas emociones negativas y por qué lo hacen y qué etiquetas o juicios tengo ante esas conversaciones o personas. O qué mensajes, si un audio largo me dispara un miedo, porque estoy acostumbrado a que un audio largo es un problema. ¿Me entendés? Si una cierta persona que siempre escribe con problemas, escribe para eso. Entonces es como entender eso y conocerte más y al conocerte y verte desde afuera, puedes entender cómo reaccionar ante las cosas y no hacerlo en automático. Em, y cerrando esta idea de la parte de mente, pensamiento y control mental, creo que es importante entender eso, ¿no? O sea, cómo funciona nuestra mente y cómo funciona todo lo demás y poder tomar control alrededor de eso y ser más autoconsciente y no vivir la vida en automático, como dice mi mujer. Y entender una cosa, que es un concepto que me anoté, es que el ciclo entre la dopamina, el ciclo dopamínico entre la acción y la recompensa es largo. Por eso procrastinamos o por eso dudamos. Entonces, una de las cosas que tengo anotadas es choices and moments, porque todas las decisiones que tomamos en nuestra vida o no tomamos, conscientes o inconscientes, eh, en acciones o en pensamientos, crean los momentos que vivimos que son únicos e irrepetibles. Y tengo otro acá que es como los días suben y bajan, pero los años siempre suben. Y es entender este concepto que me llegó a la mente en el retiro, de que de vuelta, cuando tomamos una acción, la dopamina llega después, sobre todo cuanto más grande es la recompensa de dopamina alrededor de esa acción. Entonces, por ejemplo, si yo voy al gimnasio, yo tengo que ir al gimnasio 3 meses para poder tener abdominales. No es que voy al gimnasio hoy y tengo resultados. Pero si yo me como una hamburguesa, la dopamina es instantánea y por eso como más hamburguesas, o un Oreo o lo que sea. Entonces tenemos que entender que muchas veces la dopamina no tiene que ver con la recompensa alrededor de lo que queremos lograr. O sea que si no recibimos dopamina por esa acción que estamos tomando, probablemente sea incluso mejor esa acción que estemos tomando. O sea que muchas veces las acciones que menos dopamina dan son las que mejor nos hacen. Por ejemplo, si yo medito no me va a dar dopamina. Si yo veo una serie o una película, probablemente sí. Ahora, no hay dopaminas malas. Por ejemplo, si yo voy a jugar pádel con mis amigos, eso me puede crear dopamina o serotonina, no sé si es cuál de las dos, habría que preguntarle a mi mujer que es psicóloga, pero a lo que voy es como muchas veces lo que mejor nos hace es lo que menos dopamina tiene y es como tratar de entender que la dopamina es buena, porque digo, hice un experimento en donde le quitaron la dopamina a las ratas, pero si yo, perdón, en ese experimento básicamente las ratas decidieron o morir o quedarse así hasta morir. eh, entonces como que sin dopamina no tendríamos vida o motivación, pero entender que no nos juega en contra, ¿no? Entonces,
y que eso nos lleva a procrastinar, porque procrastinar simplemente es otra cosa, me parece más importante que lo que estoy haciendo, o priorizo otra cosa a lo que estoy haciendo. O sea, en algún sentido, la procrastinación en su esencia de primeros principios es, tengo dos cosas por hacer, cambio esta por esta. Me explico. Y es como, tengo que trabajar, me pongo a ver tele o a ver Instagram porque me da más recompensa. Entonces, para mí, demostramos que es más importante para nosotros con nuestras acciones y no con nuestras palabras. Porque las palabras cualquiera las puede decir, yo quiero ser millonario, quiero tener esto, quiero tener lo otro, pero no todo el mundo lo tiene. Y no necesariamente, más allá de que no todos tienen las más posibilidades, sea porque no pueden todos, sino porque toman acciones distintas y demuestran con sus fichas de póker, de acciones, que es más importante para ellos. Y entender eso viene de que procrastinamos o dudamos porque el ciclo entre la acción y la recompensa o la acción y el resultado es lo suficientemente largo como para no ver el resultado y pensar que no funciona. Y esto aplica en la vida personal en el sentido de voy una semana al gimnasio, no veo cambios, lo dejo. Prendo campañas de Facebook una semana, no veo ventas, las apago. Y no le damos a las cosas en la vida que toman tiempo, el suficiente tiempo para poder llegar al resultado y para poder llegar a donde queremos estar en nuestra vida. Entonces, eso es la primera parte. Hablemos de neutralidad, presencia y la aceptación. Entonces, este retiro hablaba de la neutralidad, que por cierto es Insight 3, por si quieren buscarlo, de Seminarios Insight. Y la neutralidad es la participación activa sin preocupación o apego al resultado. Ahora, participación activa significa literalmente participar de algo sin preocuparte por el resultado. Y esto significa poder ir al gimnasio sin pensar en los abdominales, prospectar todos los días sin pensar en agendar llamadas, tomar llamadas de ventas todos los días sin pensar en cerrar ventas. Y si surge preocupación, se sobrepasa y se sigue adelante. Es plenitud, satisfacción y totalidad. No es monotonía o vacío emocional, o sea, ser neutro no significa ser un zombie, y simplemente es lo que es, y son hechos sin emociones. Entonces, en algún sentido, si pensamos en lo que es la neutralidad, es simplemente eso, ver las cosas como son y no verlo como una emoción. Entonces, el cliente no me compró, o el cliente se queja, no decir como no, este es un idiota, no sé qué, simplemente es como, ok, se está quejando, hay algo que es diferente a sus expectativas, punto. Y analizar la cosa como si fuera, en algún sentido, una IA, por ahí un poco sí sin emociones, pero desde el hecho objetivo. O sea, es como, porque, a ver, a mí me gusta poner siempre esta metáfora de que los hechos no tienen emoción, sino la interpretación. En el sentido de que si yo estoy jugando un partido, o estoy en un partido de fútbol, ¿sí? Y hay dos equipos, y uno pierde y el otro gana, ¿cuál es mejor? O sea, el equipo que pierde va a ser bueno para el que ganó y el equipo que gana va a ser malo para el que perdió. Entonces, en algún sentido es como siempre un hecho puede tener una vista mala y una vista buena. Hay personas que ganan un partido político, hay personas que están felices y otras tristes. Entonces es simplemente ver los hechos como hechos y sin adjetivos o emociones, pero es extremadamente difícil porque a través de nuestra vida estamos extremadamente acostumbrados a ver todo con una emoción o etiqueta alrededor de eso. Bien, entonces, dicho eso, seguimos. El pasado es un juicio y el futuro son expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Hay una frase que me gusta mucho y es, no estás donde quieres estar, pero tampoco estás donde solías estar. Y con esto me refiero a que si miramos hacia atrás, estamos juzgando lo que pasó. Y si miramos hacia adelante, estamos simplemente esperando que pase lo que pase, sea bueno o sea malo. Y generalmente provoca ansiedad, porque no sabemos qué va a pasar y estamos pensando en lo que va a pasar. Y hay una frase que me gusta decirme, que me inventé yo, y es todo se resolvió. Viene de un cuento de un rey que básicamente se marca la frase en el anillo de esto también pasará, y básicamente como que le pide un sabio que le dé una frase que le va a servir para toda la vida, y entonces básicamente se va y invaden el castillo y se va al castillo y ve el anillo y dice esto también pasará. Ya vuelve al castillo una vez terminó la invasión y están todos celebrando y ve la frase del anillo porque el sabio le dice, che, revisa el anillo, pero el rey le dice tipo, che, está todo bien, y el sabio le dice, no, míralo de vuelta, y le dice, esto también pasará. Entonces lo bueno y lo malo pasa, y es como, en algún sentido traje ese concepto a todo se resolvió. Y todo se resolvió es como, probablemente el problema que estoy viviendo o que voy a vivir o que puedo llegar a vivir, ya lo resolví en el pasado,
sea cualquier cosa de negocio o personal, una separación, un quiebre en el negocio, un problema con un cliente, con un miembro del equipo. O sea, probablemente ya he pasado por eso, si lo pongo en perspectiva, por ahí con otro nivel de volumen, porque tenía o menos facturación, o menos equipo, menos recursos, o era más chico el problema, pero era el mismo problema. O probablemente, si no lo viví, alguien más lo vivió y lo resolvió, o lo cual no es de vida o muerte. O probablemente, si, o sea, no lo puedo, o sea, si nadie más lo vivió, que dudaría, o no lo viví, probablemente ese problema se vaya a resolver con el tiempo. Entonces es una cuestión de tiempo y paciencia, pero simplemente se va a resolver. Entonces, la clave es eso, ¿sí? Ver simplemente que todo lo que estás haciendo ya se resolvió, ¿sí? Y que o lo hiciste en el pasado o en el futuro, hecho está. Eh, y básicamente es eso, ¿no? O sea, eso es la parte de neutralidad y siempre cuestionarte como una observación desde afuera, sin emociones, de cómo lo vería un perro. O sea, por ejemplo, si Pumba ve a mi equipo trabajando y teniendo una llamada y el prospecto no cierra, mi perro Pumba no tiene ni idea de que el prospecto no cerró. Simplemente vio una llamada de dos personas conversando. Y es quitarle el hecho o la emoción a lo que estamos haciendo. Y entonces se trata de analizar conflictos con neutralidad, cambiando el rol y cambiando la perspectiva también muchas veces. No es neutralidad, pero es una forma interesante de ver las cosas. Y es como, ¿qué pasa si yo me cambio de situación? ¿Qué pasa si estoy del lado del prospecto que no compró? Entonces, en vez de preocuparme por no cerrar la venta, me preocupo de por qué el prospecto no compró. Y digo, ok, o sea, no compré por esto. Y entonces eso me lleva algo interesante de que el feedback es un aprendizaje y es una demostración de amor. Porque si yo puedo entender que no cerré esa venta y me pongo al lado del prospecto, y me pongo al lado del prospecto y entiendo, ok, no cerré esa venta porque, no sé, X, no me gustó cómo habló la persona y no me mostró seguridad, esa venta no cerrada, quitándole la emoción negativa de me siento mal porque necesito el dinero, o porque quería cerrar, o porque no estoy generando retorno en mis anuncios, es una lección gratis. O sea, literalmente, o sea, es una lección que no me costó dinero, o bueno, ay, perdón, me pudo haber costado dinero si es una venta, pero muchas veces en el feedback hay lecciones gratis que no cuestan dinero, que potencialmente hay personas que te cobrarían por darte ese feedback. Si un cliente te dice tu servicio es malo, literalmente hay personas que te cobran para mejorar tu servicio y tu cliente te está diciendo gratis que mejorar en tu servicio. Entonces, si le saco la emoción, ¿qué información valiosa hay para mí en la crítica? Esa es una pregunta que yo me hice. Y es como, si saco la emoción, ¿qué información valiosa hay para mí entre las personas que me ponen hate en los comentarios o los clientes que me dicen que no les gusta o lo que sea? Y de vuelta, es también ver el subtexto del otro, de qué está sintiendo, qué pudo haber sentido, cómo lo pudo haber visto. ¿Sí? Ahora hablemos un poco de juicios, expectativas y perspectivas sobre otros. Juzgamos a otros porque tenemos una expectativa de que se comporten de forma diferente a la que se comportan. Pero en realidad es que si nos preguntamos por qué se comportan así, es porque están haciendo lo mejor que pueden desde el nivel de conciencia que tienen. Y entender que somos seres humanos haciendo lo mejor que podemos desde el nivel de conciencia que tenemos. Y en algún sentido es como juzgamos a otros simplemente porque esperamos que se comporten de forma diferente a lo que lo hacen. Si yo analizo el juicio en primeros principios y lo pienso desde primeros principios, probablemente es tipo, che, ¿qué estoy juzgando? Estoy juzgando, voy a poner pausa un segundo. Entonces, sigo con la línea y voy a tratar de ir un poco más rápido porque se está haciendo largo el video y también me estoy quedando sin batería en el iPad que tengo las notas. Entonces, la expectativa es como, espero que la persona se comporte de esta forma y se comportó de forma distinta. Entonces es entender eso tanto desde el lado de cuando juzgamos, desde cuando somos juzgados. Entonces cuando alguien me juzga, simplemente me critica, si lo analizo, no es como, ay, me está diciendo que soy un hijo de puta, sino me está diciendo, tipo, ay, pretendía que Marcos se comportara de esta forma y se comporta de esta forma. Y esa persona, cuando hace eso, y tanto yo como cuando juzgo a otros, tenemos que entender que de dónde viene, o sea, por qué espero que se comporte de esta forma. Y probablemente esa persona está pretendiendo que me comporte de esa forma por sus creencias y forma de pensar y forma de ver el mundo y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo mismo me pregunto en mi lado, o sea, ¿cuál es mi forma de ver el mundo o mi forma de pensar que me lleva a mí a cuestionarme o a decir tipo, ok, ¿por qué esta persona no se comportó de esta forma y por qué la juzgo por eso? O sea, por qué juzgo a alguien que se comporta de esta forma? ¿Qué creencia tengo detrás y de dónde viene esa creencia, ¿no?
Entonces, también algo que me gustó de reflexión es que somos personajes en una película que creen que son los protagonistas, pero realmente cada uno está en su película. Y esto es algo que se me ocurrió escribir porque es como todos pensamos que nuestros problemas son el centro del mundo y que el mundo se va a caer ante algo grave, pero el mundo no tiene ni puta idea de nuestros problemas. En el sentido de que muchas veces nos preocupamos de cosas que la gente ni percibe. Es como, estoy gordo, la gente ni lo ve, o alguno lo ve y es como, chao. O es como, ay, no van a pensar que mal de mí por esto. Y es como la gente está en su mundo y no le importa, me explico. Y de vuelta, pensamos que nuestros problemas son el centro del mundo y que el mundo se va a caer, pero, o sea, hay tantos problemas en el mundo que de vuelta son insignificantes en perspectiva. Em, Después, hay una cosa que anoté, es que todos tenemos los mismos miedos y dudas y hacemos lo mejor que podemos del nivel de conciencia que tenemos. Por ejemplo, los animales entienden su naturaleza sin juzgarse, cada uno está en la suya y el pez no va a dejar de nadar por el cocodrilo en el río. Y si se cruzan, es lo que es. Y por más que no entienda al pájaro, no significa que el pájaro esté loco. Eso significa que por más que no entienda un pájaro chillar, no significa que esté loco el pájaro. Por más que no entienda una persona en su forma de ser, no significa que la persona esté loca. Y que básicamente soy lo suficientemente inteligente para entender que hay una razón y lógica detrás de que el pájaro haga chillidos y que la persona que yo considero que puede estar loca o que yo estoy loco para una persona se comporta de esa forma porque en su cabeza tiene una lógica, una estructura o un sentido comportarse de esa forma. Entonces, eso es neutralidad. Entender que es lo que es, porque nadie les dijo a las personas o a los animales que tenía que ser de otra forma, ni vieron a otros reaccionar de forma distinta. Y entender que es parte del camino y que cumplen su función. Lo que es diferente a lo normal o esperado es lo que juzgamos, pero si eso fuera lo normal, yo sería el juzgado. Entonces, en algún sentido es como yo estoy juzgando a una persona por ser distinta, o probablemente muchos en la sociedad juzgamos a ciertas personas por ser de una forma que es distinta a la media, pero si esas personas fueran la media, nosotros seríamos los que seríamos juzgados. Y en perspectiva, básicamente no puedo más que agradecer. Y que al fin y al cabo un lago es bello o es sucio según el juicio de la persona. O sea, yo puedo ver un lago y una persona puede decir, ay, qué sucio, qué feo. Otra persona puede decir, qué lindo. O sea, que todo depende de la perspectiva. Pero simplemente es. Y que al fin y al cabo, así seas el más bonito o el que mejor le caiga al mundo, te aprecian por un rato y siguen por su bola. Y al fin y al cabo es como, al igual que un lago que es hermoso, unas vistas que son hermosas, te aprecian un rato, te felicitan, te celebran y cada uno sigue por su lado. Y sobre todo lo veo en la meta de que acabamos de hacer 561.000 dólares el mes pasado. Fue como, se celebró un rato, todos festejaron, un par de mensajes de felicitación y después cada uno siguió con su vida. Entonces a veces nos matamos o pasamos nuestra vida matándonos para lograr ciertos hitos o metas, pensando que va a ser el antes y después en nuestra vida y simplemente son un par de momentos de felicidad como un orgasmo que aparece, tiene un pico y desaparece. Entonces, que muchas veces nos pasamos nuestra vida buscando ese pico o ese high y no podemos estar siempre buscándolo porque aparece y desaparece y sube y baja y ahí es donde creamos la depresión porque al tener esos picos el contraste con la normalidad se vuelve una brecha que cuanto más grande es la depresión. Entonces, siguiendo adelante, todos quieren sentirse importantes, si reconocemos a otros vamos a ganar más amigos, eso es una nota de vida que se me vino, eh, y todos tienen los mismos problemas que estás teniendo, solamente que no los cuentan o no lo están viviendo en el mismo momento que vos, pero o los han vivido o los van a vivir. Ahora, una pregunta que hice es ¿por qué busco que todos me quieran? Y al fin y al cabo, básicamente, es que mi niño quería sentirse amado por sus amigos y que lo amen y que lo incluyan y simplemente entendí eso y cuando entendí eso pude soltar el que todo el mundo me quiere y me acepte como soy. ¿Y en qué me reflejo en otros? Por ejemplo, si otros juzgan a otros, yo también juzgo a otros. Si otros me juzgan a mí, yo también juzgo a otros. Si otros se quejan, yo también me quejo. Entonces es como muchas veces nos quejamos a otras personas o juzgamos y apuntamos con el dedo, pero no nos damos cuenta que nosotros tenemos el mismo comportamiento. En cuanto a paz, plenitud y contingencias, una de las cosas que puedes hacer, que también es algo de PNL, es crear un anclaje de un momento que te haga sentir plenitud. O sea, es como cerrar los ojos, imaginarte viviendo una etapa de tu vida o una situación de tu vida que te haga sentir éxtasis y conectar con eso siempre que te sientas mal. Y entender que vas a estar en paz, o que yo personalmente estoy en paz, perdón, cuando sé que puedo afrontar cualquier problema. Entonces el problema, hay una frase que me gusta decir mucho y es, el problema es pensar que no van a haber problemas. Y esa es la realidad, o sea, siempre van a haber problemas.
el tema es entender que yo los puedo afrontar. Y eso es lo que me va a dar paz. Lo que me va a dar paz no es que no hayan problemas, lo que me va a dar paz es entender que esos problemas van a estar, pero yo voy a tener los recursos, las habilidades o lo que sea para poder afrontarlos. Y que siempre van a haber una contingencia. Y la creencia de los miedos que me mantienen todo el tiempo chateando, si yo estoy todo el tiempo en el celular porque siento que hay un miedo que puede dispararse, de que puede haber un problema que genere algo que se dispare y si lo resuelvo a tiempo puede que no se dispare. O sea, es como muchas veces, a veces siento que estoy en el celular mucho tiempo y cuando lo pienso digo, ¿por qué respondo rápido? Y por ahí por el miedo de pensar que si no respondo WhatsApp puede haber un problema que puede hacer que haga una cascada que se caiga a pedazos algo y quiero evitarlo, ¿me entiendes? O quiero resolver el problema antes de que sea grande, como un cáncer y se expanda. Entonces es como, la forma de sobrepasar eso es entender que de vuelta van a haber problemas, van a surgir, pero voy a tener los recursos y a Dios de mi lado para resolverlo. Y también lo que puedo hacer es crear un plan de contingencia, o sea, anotar todas las cosas que haría para cada uno de los problemas que se pueden presentar en mi negocio y en mi vida. Y eso me da la paz de decir, no tengo que estar pensando con Magnus en todos los problemas y cómo resolverlos, porque ya la solución está. Y hay una reflexión que me llevé de justamente una de las series que vimos ahora con Sophie, que es una de nuestras actividades favoritas, y es que la diversión está en que es difícil o se termina. Entonces hay una serie que se llama The Good Place y pequeño spoiler, pero cuando están en un lugar, básicamente las personas reciben todo instantáneamente, ¿no? Y es como, ay, quiero esto, dame esto, y ahora dame esto. Y literalmente lo hacen obsceno, que una persona va tipo y dice como, dame esto, ahora dame un bote, ahora dame un yate, ahora dame un carro. Y la persona está como así, como con cara apática a la vez que lo pide. Y es una demostración de que esa escena te muestra que cuando las cosas son fáciles ya no se disfrutan. Porque están ahí, a un clic. No es como el niño rico que dice, ay papá, dame otro Lamborghini. No es como, wow, me gané este Lamborghini, me explico. Y lo disfruto y lo gozo. Em, y que después hay una escena en la que también como que están apáticos porque tienen todo y lo tienen para siempre y es como que nunca se termina, entonces ya te aburres. Pero creo que la felicidad, al igual que los videojuegos, es que se terminan. O sea, creo que un videojuego infinito sería aburrido y creo que la vida sería aburrida si fuera para siempre y creo que la felicidad está en que se termina y entender que todo se acaba y que es un juego y es una película y hay que disfrutarla y vivirla porque no sabemos cuándo se va a acabar tampoco, eso es lo más loco. Entonces, concepto que me encanta, la regresión a la media es un concepto estadístico. Ahora, la vida se basa en la regresión a la media, ¿no? Y la regresión a la media es un concepto estadístico que dice que todo tiene una subida y una bajada que son atípicas y que al fin y al cabo esas subidas y bajadas son tendencias anormales de un estándar. Entonces todo lo que sube baja mucho y todo lo que baja mucho vuelve a subir. Y eso te permite normalizar los picos, tanto altos como bajos, y entender que todo tiene un promedio, que si todo va bien sube, pero es un promedio. Entonces tu facturación o tu vida puede ser así, pero en teoría se está haciendo las cosas bien, en el promedio está subiendo. Y la vida se basa en eso, todo sube y baja. La frustración viene en la expectativa de que nada baje nunca. La ansiedad de creer que hay problemas que no podemos resolver, que son permanentes, o sea, que son para siempre, y que son pervasivos, que son en todas nuestras áreas de la vida. Pero probablemente ese gran problema es solamente en un área. Probablemente si miras al costado tienes una pareja, o probablemente tienes salud, o probablemente tienes un techo en tu cabeza o comida para sostenerte, y ese problema no es en todas las áreas de tu vida, sino en solo una de las áreas. Y que al fin y al cabo anoté, con data clara y un buen análisis financiero todo se gestiona y todo se resuelve alrededor del negocio y que hay que poner en perspectiva de que esto no va a importar en un año y que si fuera fácil todos lo harían. En cuanto a dinero, ego y facturación, el número de facturación es un juego de palancas solamente y nada más. Hay que quitarle la emoción de llegar al millón al mes, no sé qué, es como mover palancas y punto. Tener $1.000.000 en el GTA, en el videojuego, no es nada. Entonces, ¿por qué tengo que preocuparme de que sería mucho tenerlo al mes en mi negocio, en la vida real? Si simplemente es un juego. Y nadie se asusta por tener $1.000.000 en el GTA y nadie lo ve como imposible, pero todo el mundo se asusta y lo ve como imposible hacerlo al mes. Y hay que quitarle la emoción y aplicarle la misma neutralidad de como cuando vemos un videojuego. Hay que soltar el juicio al dinero no retenido y al miedo a no generar lo suficiente. Si perdimos dinero en algo, ya está, son aprendizajes. Y si básicamente no generamos lo suficiente en algún momento, es un aprendizaje. Soltar el ego y al miedo a perder estatus y básicamente entender que la búsqueda del dinero es simplemente la búsqueda del reconocimiento y la seguridad, que son necesidades humanas. Simplemente jugar el juego
que básicamente de que en 8 años nunca tuve ninguna caída a la cual no me pude levantar, porque a veces tengo miedo a caídas, y ninguna cifra es suficiente para llenar la falta interna. O sea, es como que ninguna cifra externa va a llenar la escasez. Y literalmente me he sentido no millonario o me he sentido insuficiente teniendo meses de $300.000 al mes. Entonces, o sea, y ahora que estoy haciendo $561.000 al mes pasado, puedo decirte que no hay ninguna cifra que resuelva lo interno. Lo interno se resuelve con lo interno y no con lo externo. Entonces, el pájaro confía en el pájaro y no en la rama. Si la rama se rompe, el pájaro vuela. Y el pájaro no está pensando en que la rama se va a romper, porque sabe que tiene alas para poder irse a otra rama. Y lo mismo en las relaciones, en el negocio o en la vida. Es como, tienes que confiar no en que lo externo se acabe o no, sino en que vas a tener los recursos internos para poder conseguirlo de vuelta o construir otro vehículo que te dé lo mismo que te está dando eso. Así que si el negocio se cae, haces otro, que si la campaña deja de funcionar, que si el miembro del equipo se va, o que si la pareja se va o lo que sea. Simplemente eso es como un poco el tema. Y una de las cosas que le dije a una de las personas en el evento es como que siento que me gustó mucho como reflexión propia para mí también, es como pagaste el impuesto a la inexperiencia. Pagarlo antes es más barato y hoy es significativo proporcional a tu patrimonio, pero mañana será insignificante con respecto a lo que tendrás. Entonces, perder $100.000 si haces $500.000 al año puede ser que la vida se acabe, pero si haces $5 millones al mes, el día de mañana, perder $100.000 se vuelve insignificante. Y además, perder el 20% de tus 500.000, que son 100.000, es mucho hoy, pero prefiero perder 100.000 de 500 que perder 1 millón de 5 millones. Entonces, cuanto antes pague el impuesto a la inexperiencia, más barato va a ser. Y puesto en perspectiva en 5, 10 o 20 años, va a ser potencialmente insignificante. Entonces, ¿qué más? Eso sería como respecto a esa parte. Una reafirmación para mí de que soy millonario e inquebrantable y que el número es solo un número y que tengo que ponerle neutralidad al número. El promedio del mercado también es simplemente un estándar mental que me permito tener. ¿Qué pasaría si el promedio del mercado fuera $2 millones al mes? ¿Tendría los mismos miedos a hacer $1 millón al mes o las mismas dudas o creencias? Probablemente no. ¿Y por qué necesito el permiso de alguien más? ¿Y de quién necesito el permiso? ¿Por qué necesito que alguien llegue en cierto tiempo? ¿O por qué necesito básicamente poner cierto tiempo? O sea, necesito que alguien llegue para creer que es posible. Necesito que un competidor llegue para creer que es posible. ¿Por qué necesito que sea en tanto tiempo? O sea, ¿por qué no puede hacerse en la mitad? ¿Por qué no puedo ser yo el primero? Siempre hay alguien que es el primero y siempre hay alguien que rompe récords en cuanto a tiempos de hacerlo. Y la pregunta es a qué fallos o éxitos les tengo miedos. Le tengo miedo por ahí al éxito, de llegar ahí, que se caiga todo porque no tengo la estructura, o no saber sostener ese dinero, o sobregastar en alguna cosa en el negocio y que quede en quiebra. O sea, puede que le tenga miedo a ese éxito. O le tengo miedo al fallo de no llegar nunca y ser insuficiente y perderme esa oportunidad que tengo hoy de aprovechar ese arbitraje en mi vida. Ahora la pregunta es cómo se ve ese millón al mes y poder visualizarlo y poder hacerlo algo tangible, hacer algo real, que era lo que yo hacía cuando quería llegar a $100.000 al mes, que era, me preguntaba cómo se veía en estructura, en equipo y demás y trataba de visualizarlo. Entonces, al fin y al cabo, todos son techos mentales en cuanto a tiempos, cifras y demás. Y el estándar en el mercado es simplemente una creencia mental que le permitimos al resto tener alrededor de lo que es posible en cuanto a números de volumen y de tiempos. Y siempre hay alguien que rompe el volumen de lo que es posible lograr y el tiempo de lo que es posible lograr. Me explico. Entonces, es eso, de quién espero, básicamente, y por qué necesito el permiso de alguien más. Entonces, en cuanto al negocio, el problema de los negocios muchas veces es que se ve a la persona y no se ve al negocio, y la persona a veces es la que carga con las creencias y la ansiedad, y que al fin y al cabo la creencia de que debe ser más complicado nos detiene muchas veces, ¿no? Entonces como que siempre hay alguien que la rompe de que Elon Musk reinventó los cohetes y los hizo más eficientes y en menos tiempo. Los hermanos Wright fueron los primeros en volar y nadie lo había hecho. Uber se fue en contra de todo el mundo y logró un modelo de negocio que después le copiaron, pero que al fin y al cabo nadie creía que era posible. No mires a otros, mira tu camino y al fin y al cabo, como en el lago, son solo números y los cocodrilos no hacen nada. Y la creencia de que debe ser más complicado nos detiene. O sea, la creencia de que tiene que ser más complicado, tenemos que tener algo que no tenemos, es lo que nos mantiene estancados, porque creemos que necesitamos el permiso de alguien, o que tiene que suceder algo complicado que no está sucediendo, o que tenemos que tener algo complejo que no tenemos y por eso no llegamos ahí. Entonces, básicamente simplemente empujar las palancas de anuncios, marcas, setters, cierres, recolecciones y backends.
Si no pudiera ejecutar en mi negocio, ¿cómo se vería? Si quedara inválido y literalmente solo pudiera comunicarme con mi equipo por WhatsApp, ¿cómo se vería mi negocio? ¿Quién haría los procesos? ¿Quién haría el día a día? ¿Quién supervisaría el equipo? ¿Quién grabaría el contenido? Entonces son preguntas que me gustó hacerme en el retiro, que se me ocurrieron para decir cómo operaría el negocio si yo no estuviera ahí y tuviera que seguir sosteniendo y crecerse, ¿no? De todas formas, pude irme por el retiro toda la semana que me fui, estuve en el celular 5 días e hicimos 150K de cash, así que no está tan lejos la realidad en esa semana, ¿no? Entonces, básicamente es preguntarme como dueño y no como operador. Y una perspectiva es desde dónde estoy operando el negocio, qué significa para nosotros el cliente, qué significa el negocio y entender que hay acciones inmediatas e idealistas. Inmediata es puedo hacer esto, idealista es me gustaría hacer esto, pero no lo puedo hacer ahora. Hay decisiones incrementales y exponenciales que es como pequeños incrementos o grandes saltos. Y hay decisiones que afectan a largo plazo. Por ejemplo, cambiar mi modelo de negocio puede que acá 5 años ya se ha cambiado todo lo que hago. Y que debo ser un propio facilitador de mi proceso y ponerme en perspectiva externa cuando directamente vea como que mi proceso no está yendo como quería o tipo coacharme a mí mismo y mirarme al espejo y coacharme, porque muchas veces somos excelentes coaches para cosas personales o profesionales de otros, pero no lo hacemos con nosotros. Y muchas veces ya sabemos la respuesta por Dios o por la intuición o por la experiencia, pero no las vemos al ser nuestra y tenemos esa ceguera o miopía propia. Entonces, tu sabiduría o intuición sabe la respuesta y yo soy quien le añade la carga a las palabras. No hay cosas externas que cambien la interpretación de una palabra. Y mi confianza cambia la interpretación. La creencia es interna y externa y la creencia se crea con un interna se crea visualizando y teniendo el sentimiento de tenerlo y la externa se crea con pruebas de que otros lo han logrado, pruebas tuyas, lográndolo y micro logros. Entonces en vez de decir voy a llegar al millón al mes o no, puede que, voy a tardar mucho en tener la prueba de que llegue al millón, pero tengo la prueba de que hice 561 el mes pasado. Es como, ¿voy a hacer $1.000.000 con este webinar, sí o no? Por ahí, sí, por ahí tengo que esperar hasta que el webinar pase para hacer ese millón y decir, ok, esto es posible, lo puedo hacer. Versus que si digo, ok, tengo registros de personas al webinar a precios razonables, eso ya me da la creencia. Para volver a eso antes de que se me acabe el iPad, los ojos transmiten autenticidad. Lo que es importante para mí lo demuestro con acciones. El feedback es una demostración de amor y la pareja es el ángel que Dios nos envió para terminar las lecciones que tenemos que terminar en la tierra. Entonces, cerrando la idea, es como ese tema de muchas veces la creencia llega a través de la experiencia o la prueba externa. La prueba externa es ver a otros lograrlo y que nos den el permiso de lograrlo. Pero es como, ¿por qué necesitamos la prueba externa de ver a otros lograrlo para que nos den el permiso de lograrlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y muchas veces si nos quitáramos el permiso de que otros lo logren y fuéramos como niños que creen que todo es posible, podríamos lograr muchas cosas mucho más rápido y con más urgencia y positividad, o sea, mucho más urgencia y agresividad positiva. Y ese es el tema de decir, en vez de decir, no sé, me gusta poner un ejemplo de un webinar o un lanzamiento, ¿será que esto va a funcionar? Que tengo que esperar a que pase para ver que funcionó, o tengo que ver a otros que ya funcionó, pero no me da la misma creencia de que me haya funcionado para mí, puedo simplemente ver el indicador más cercano a que funcionó, que es que hay gente registrándose y esto va a funcionar y ponerle esa creencia. Así que bueno, espero que les haya gustado, el primero de muchos, y si te gusta suscríbete y pásaselo a amigos, porque este no va a ser un canal que vean muchas personas, pero las personas que lo vean y aguantes los videos poco dopamínicos le van a sacar mucho valor. Me puedes seguir en Instagram, Marcos Rasetti, que estoy un poco más activo en el día a día e intentando compartir más de mi vida en historias. Y espero que algo de hoy te haya servido y haberte aportado algo de mi experiencia.